Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que juntos podemos seguir a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos en el capítulo 10, en los versículos del 23 al 31. Vamos a leer y luego vamos a comentar algunos detalles para ir sacando algunos principios, algunas enseñanzas que nos dejan estos pasajes. Vamos a leer, como siempre, y luego a comentar. Comenzamos en el versículo 23, dice así: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bueno, este pasaje se encuentra justo después de aquel encuentro con el joven rico, se recuerda. Si usted escuchó el estudio anterior, Jesús había tenido un encuentro con un joven, ¿verdad? Y luego de eso el Señor expresa esta reflexión. Y mientras este muchacho desaparecía, el Señor hace el comentario acerca de los ricos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la gente con muchas riquezas, con muchas propiedades, con muchos bienes. Y esta declaración que hace Jesús deja asombrados a los discípulos, que creían que la posesión de riquezas era una clara indicación de la bendición y el favor de Dios. Ellos pensaban que a los buenos Dios les daba bienes aquí en la tierra. Por esa misma razón, los pobres, los enfermos, es decir, el lado opuesto, las estériles, las viudas, los huérfanos, por esa razón eran menospreciados. Este encuentro este incidente con el joven rico da lugar a que el Señor les enseñara sobre el tema. Y volviendo nuevamente a demostrarles que estaban equivocados muchos de los conceptos que gozaban de gran popularidad en el judaísmo de esa época. Y de los mismos discípulos los discípulos habían quedado impactados, contagiados, afectados por todo esto. Bueno, yo pienso que no se pueden culpar, porque de donde estamos nosotros, pues es bien fácil, ¿verdad? Y ellos, en ese momento, esa era su cultura.
El medio en que ellos habían crecido era ese. Pero los principios del reino de Cristo eran diferentes. Y si a alguien le iba a costar entrar en ese reino, en su reino, era precisamente a los ricos. Con el paso del tiempo, el cristianismo organizado ha procurado riquezas, muchos bienes materiales. Solo basta ver algunos megatemplos y algunas organizaciones en algunas ciudades alrededor del mundo. Aunque esta tendencia, si ustedes se dan cuenta, ya nos ha alcanzado a nosotros por estos lugares y se ha vuelto a caer en esos mismos errores que el Señor corrigió a los discípulos en ese momento. No hay que olvidar, queridos hermanos, que Satanás es quien promete los reinos de este mundo. Y que contrariamente a lo que muchos quieren creer, Cristo nunca predicó que aquellos que creyeran en Él tendrían en este mundo una vida llena de prosperidad material, ni mucho menos de éxito. Y ya no se diga aceptación social. No ofertó una vida libre de problemas, de sufrimiento, enfermedades. Y si vamos más allá, persecuciones, odio. En este texto que hemos leído hay por lo menos 3 frases que es donde vamos a meditar en esta ocasión. Y la primera es cuando Jesús expresa lo siguiente. Cuando Él dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Estas palabras las dijo el Señor mientras el joven rico se iba. Su abandono fue doloroso. Realmente al Señor le dolió mucho. Porque era alguien que iba a la condenación eterna. Y cualquiera nos preguntaríamos si habría habido alguna forma de retenerlo. ¿Por qué el Señor fue tan radical con él hasta el punto de mandarle que vendiera todas sus posesiones? No podríamos haber rebajado un poco el nivel de exigencia para ver si de esa forma el joven hubiera aceptado quedarse. Mire, al fin y al cabo, tampoco habría venido mal a la causa tener una persona con recursos entre la congregación o entre las filas de seguidores. Hubiera sido bueno. La verdad es que podemos plantearlo de muchas maneras. Pero lo cierto es que el Evangelio del Señor Jesús es radical. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto nos indica que Dios no acepta un corazón dividido. No acepta lealtades a medias. Exige la ruptura y el abandono de todo aquello que interfiera en ese seguimiento. Nosotros con frecuencia somos tentados a endulzar las palabras y rebajar un poco el precio y colocar una cruz menos pesada. Pero Cristo no lo hace. Y es que Él dio su vida entera en la cruz, con el fin de ganar enteramente al pecador. Vemos pues que a Dios no le mueven otros intereses. Él quiere salvar al pecador y no le interesan los bienes que puede tener o la posición social que ocupe. De esto hay mucho en las congregaciones, hay mucho en las iglesias, ¿verdad? Hay familias, hay personajes que se sientan, que ocupan tal lugar, que aquí no nos podemos sentar porque se sienta fulano, ¿verdad? No, este parqueo es para fulano de tal. Es decir, hay un montón de detalles alrededor de todo esto, ¿verdad? Así que podemos ir aprendiendo.
Este mundo, con toda su publicidad, quiere despertar en nosotros la admiración y la envidia hacia aquellos que son ricos. Así trabaja la mercadotecnia. Pero el Señor ve con claridad los peligros de la prosperidad económica, fíjense. Por supuesto que esto es algo que también deberán reflexionar los predicadores del tal evangelio de la prosperidad. Las riquezas materiales tienden a hacer que el corazón del hombre se apegue a este mundo. Esto crea una falsa sensación de poder, de seguridad y de autoridad. Y es que con facilidad nos volvemos arrogantes, orgullosos y satisfechos en sí mismos. Cuando vimos la parábola del sembrador, allá en el capítulo 4, usted recuerda, capítulo 4 de Marcos, versículos 18, dice, les explicaba el Señor a los discípulos lo que quiso decir con esas parábolas. Y en esta parábola el sembrador les decía que estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea usted que Cristo se refiere a las riquezas como el engaño de las riquezas. Así lo califica. Puesto que hace que la persona que las posee lleguen a creerse en sí misma algo que realmente no lo son. Además, no se dan cuenta de lo efímeras que pueden ser estas situaciones. Más de algún caso hemos de conocer de gente que han pasado de la riqueza a la pobreza en muy poco tiempo. Con facilidad, al centrarse tanto en lo material, es fácil perder el norte, perder de vista lo importante que son las relaciones personales. Es decir, en la congregación nos sentimos superiores y tenemos nuestro círculo de amigos aún dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y ya no se diga con el Señor, pues. Entonces, podemos concluir esta parte que las riquezas esclavizan gradualmente a aquellos que se aferran a ellas. Crean una cada vez mayor dependencia de la comodidad, de la buena vida, hasta que llega un momento en que las personas no pueden renunciar a ellas. Las riquezas suponen una tentación muy grande. Alguien ha dicho que por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. Interesante este planteamiento. ¿Cuántos oyentes, cuántos creyentes hemos visto que mientras tuvieron lo justo para vivir, fueron fieles al Señor? Y eso así es, hermanos. Cuando tenemos una dificultad, cuando no tenemos empleo, cuando estamos pasando una crisis, somos fieles al Señor. Pero en el momento que prosperamos, que solucionamos el problema, nos mundanalizamos y casi olvidamos definitivamente la fe. Realmente no hay ninguna virtud o ventaja, quiero dejar bien claro esto, en ser pobre. Pero sí es cierto que facilita el camino a la dependencia de Dios. Del mismo modo que no hay ningún pecado en ser rico. Siempre y cuando, oiga esto, siempre y cuando no se ponga la confianza en las riquezas y éstas no nos aparten de Dios. Esto es bien importante dejarlo claro. La segunda frase es la reacción de los discípulos. Los discípulos se asombraron de sus palabras.
Entonces, como ya hemos considerado, el Señor estaba corrigiendo la forma equivocada de la que ellos habían interpretado algunas partes del Antiguo Testamento. Para ellos, si una persona era rica, eso significaba que le había honrado y bendecido. Según la interpretación popular de ese tiempo, el rico necesariamente tenía que estar en mejor posición que el pobre para entrar en el reino, porque evidentemente ya disfrutaba del favor de Dios. Además, su concepto del reino de Dios era material y estaba limitado a este mundo terrenal. Así que cuantas más posesiones tuvieran, mejor preparados estarían para disfrutar de ese reino. Pero ya hemos considerado en otros estudios que el reino, tal como era expuesto por el Señor Jesucristo, se trataba de un concepto espiritual. Es espiritual ese reino, que por el momento se desarrolla en el corazón del hombre y que tiene que ver principalmente con bendiciones espirituales. Ellos habían interpretado incorrectamente las promesas del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor les explicó lo que realmente quería decir, les produjo un fuerte asombro, dice el escritor bíblico. El mismo que les causaría a los predicadores del Evangelio de la prosperidad, si tomaran en cuenta el enfoque del Señor. Ahora, el Señor aclara su declaración anterior. Y no es que los ricos no puedan entrar en el reino de Dios. Esto hay que tenerlo bien presente. No es que los ricos no puedan entrar en el reino de Dios, sino los que confían en las riquezas. Ese es el problema. Esto no incluye exclusivamente a los que ya tienen riquezas. También tiene que ver con aquellos que no las tienen y las anhelan tener. ¿Cuántas veces hemos conocido a creyentes que desatienden las cosas espirituales por estar trabajando en 2 o 3 trabajos a la vez con el fin de ganar dinero? Descuidan a la familia, a la esposa, y ya no se diga las cosas espirituales. Se puede amar y codiciar lo que se tiene, pero también lo que se desea tener. Ambas cosas, hermanos, son destructivas. Frecuentemente la riqueza inclina al hombre a sentirse autosuficiente, incluso con respecto a la vida eterna, porque es tan difícil que los que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Simple solo es de reconocer su pobreza espiritual absoluta y pueden disfrutar de la gracia de Dios. El rico confía que todo se puede pagar o ganar, pero no es así en el caso de la salvación. Veamos lo que nos dice el salmista. Dice, salmista allá en el Salmo 49, versículos del 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Hasta ahí el pasaje. Bueno, la tercera frase es, nosotros lo hemos dejado todo, le dice Pedro. Bueno, Pedro siempre, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Y te hemos seguido. En ese momento, como si algo hubiera entendido, algún chispazo le hizo en la mente a Pedro, y se sintió movido a recordarle al Señor de que él y sus compañeros lo habían dejado todo, a fin de seguirle. Y era cierto. De hecho, el escritor bíblico dice, Simón y Andrés dejando sus redes le siguieron. Luego se refiere a Jacobo y a Juan, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Y luego con respecto a Mateo, a Leví, dice, levantándose le siguió. Es decir, abandonando el banco de los tributos públicos
y su trabajo. Ellos habían hecho lo que el joven rico no quiso hacer. Ahora bien, ¿qué pretendía Pedro al decir esto? Por la contestación que el Señor le dio a continuación, pareciera que estaba preguntando si ellos recibirían algo por seguirle. El Evangelio de Mateo da una versión más amplia de su pregunta, da una idea un poco más clara, porque dice, ¿qué pues tendremos? O sea, ¿qué nos darás a cambio, pues? Y era típico en el apóstol Pedro porque encontramos con frecuencia una mezcla de penetración espiritual y de ambición carnal, que solía expresar con bastante espontaneidad. Queridos hermanos, no hay duda que Dios recompensa la fidelidad del creyente que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, o tierras, o bienes por causa de Él y de su Evangelio. Sin embargo, en nuestro servicio al Señor debemos tener cuidado de que nuestra motivación no sea el deseo de ganancias, sino del amor por el Señor y su Evangelio. Lo que Pedro y otros apóstoles habían dejado por seguir a Jesús no era un caso especial o aislado. Todo verdadero creyente, todo discípulo se verá enfrentando tarde o temprano a dejar cosas si quiere seguir fielmente al Señor. Hasta aquí este tiempo. Espero lo disfrutemos cuando lo repasemos a la luz de la Escritura, y le deseo que tenga una muy buena semana. Que el Señor le bendiga.